¿Escuchas eso? No es el mítico thump de tu Royal Enfield. Ese clac, clac, clac es el sonido de la muerte eléctrica. Se te apaga el cuadro, se queda encendido el testigo del ABS y entra el pánico. ¡No! En la vieja India, si una bullet antigua te dejaba tirado, aplicabas el Yugad. Una patada fuerte a la palanca o un empujón cuesta abajo y el hierro volvía a rugir. Pero amigo, tienes una moto moderna, una Euro 4 o Euro 5. ¿Crees que puedes arrancarla a empujón si la batería está a cero? Quédate, porque si lo intentas, vas a sudar sangre para nada. Hoy en Boxes Norte Bazar vamos a diseccionar el corazón eléctrico de tu leyenda. En Europa nos asustan los cables, pero la electricidad es solo fontanería invisible. Imagina que es agua. El voltaje, esos 12 voltios, es la presión del agua. Si esa presión baja, el agua no llega al motor. Tu moto no arranca. Y luego está el amperaje, los amperios hora. Eso es el tamaño de tu depósito de energía. Una Himalayan o una Meteor no necesitan mover montañas para arrancar, así que llevan una batería pequeña de unos 8 amperios. Pero si tienes una 650 Twin con 2 cilindros gigantes o una Classic antigua de las pesadas, necesitas un depósito más grande. Unos 14 amperios para tener la fuerza brutal de mover ese motor desde cero. Pero, ¿qué llevas bajo el asiento? Hay 3 linajes. El hierro antiguo, plomo ácido convencional, la de toda la vida. Lleva taponcitos, le echas agua destilada y respira. Es la que llevaban las viejas Bullet. Pura nostalgia y mantenimiento manual. La era moderna, selladas barra AGM barra BRLA. Las que traen tu Royal Enfield moderna. Vienen selladas de fábrica, sin mantenimiento y no derraman ácido aunque acuestes la moto en una duna del Sahara. El upgrade de competición, litio, no pesan nada y tienen una patada de arranque salvaje. Son caras, sí, y cuidado, si les pones un cargador de los antiguos, las fríes. Exigen cargador especial. Llegas a la tienda, miras la etiqueta y ves letras raras. YTX9-BS. Parece un código de lanzamiento nuclear. Pero hoy te lo traduzco. La Y es de Yuasa, los japoneses que inventaron el estándar. Si lleva otra letra, como una C o una M, es otra marca imitando el formato. TX significa diseño de alto rendimiento. El 9 o el 14 te dice el amperaje aproximado, pero sobre todo el tamaño físico. No intentes meter una de 14 en el hueco de una de 9 porque sencillamente no cabe en el chasis. La física es la física. Y el BS significa Bottle Supplied. En la vieja escuela te daban la batería seca y unas botellas de ácido aparte para que la activaras tú mismo antes de montar. Dicen que el óxido solo ataca a lo que no se mueve, y con la batería es peor. Si dejas tu moto parada meses de invierno, el voltaje cae. Y si baja de los 10 voltios, ocurre la tragedia. Las placas se sulfatan. Has asesinado a tu batería y ya no resucitará. ¿La salvación? Un cargador mantenedor, el mejor amigo de tu garaje. Y un consejo de viejo mecánico indio, los bornes. Un tornillo flojo vibrando en tu batería te va a dar fallos electrónicos que te volverán loco. Apriétalos bien y úntalos con vaselina o grasa dieléctrica. Manténlos limpios y te llevarán al fin del mundo. Y llegamos a la verdad incómoda, te quedas sin batería. No pasa nada, piensas, meto segunda, suelto el embrague y la arranco al empujón. Amigo, despierta. En las Royal Enfield modernas con inyección electrónica EFI, el motor necesita que la bomba de gasolina inyecte combustible a alta presión.
Si tu batería está literalmente a cero, la bomba eléctrica está muerta. Puedes empujar la moto desde la cima de los Pirineos hasta el mar, que no va a arrancar jamás. Las motos modernas son eficientes, pero sin electricidad no tienen alma. Así que cuida de su sangre, cuida de su electricidad y ella cuidará de ti. Ve ahora mismo al garaje, quita la tapa lateral y mírale las tripas a tu Royal Enfield. ¿Qué código lleva tu batería? ¿Alguna vez te ha dejado tirado con ese maldito clac-clac? Confiésalo en los comentarios, te leo y te respondo. Suscríbete a Boxes Norte Bazar para más verdades incómodas sobre mecánica. Y recuerda lo que siempre decimos, el amor verdadero no late, petardea. Nos vemos en la ruta.